Buenos días, estimados estudiantes. El tema de hoy vamos a ver un tema bastante interesante de la física, que es acerca del análisis vectorial. Vectores en sí es la base fundamental de un curso llamado estática para ingeniería civil. Bueno, y en fin, para diferentes tipos de carreras. A continuación quiero que ustedes observen una imagen, el cual, quien sabe, refleje toda la utilidad del análisis vectorial. Me refiero a un análisis vectorial en el espacio. Lo que ustedes pueden ver en sus pantallas es la cabina de un avión. Para que un móvil, en este caso un avión, pueda posicionarse en el espacio, es decir, en tres dimensiones, X, Y y Z, necesita de un instrumento llamado GPS, es decir, el sistema de posicionamiento global, ¿no? Bien, para poder entender cómo es que se posiciona este móvil en el espacio, yo tengo que hacer uso del análisis vectorial tridimensional. Entonces, para poder visualizar algunos ejemplos acerca del análisis vectorial, también podemos ver algunas imágenes que nos va a permitir entender la importancia del análisis vectorial. En la primera imagen que ustedes ven arriba de esta fotografía, en la parte superior izquierda, ustedes pueden ver un radar que localiza a los aviones, ¿sí?, indicándonos su altura, su latitud, sus ángulos, etc. Básicamente proyectando un vector posición acerca de los móviles. ¿Sí? También podemos tener aquí los diferentes tipos de móviles en el cual cada móvil contempla o lleva una magnitud, por decirlo así, física que es importante y que es la velocidad, ¿no? Que es la velocidad. ¿Qué más tenemos en la parte superior derecha de sus pantallas? Tenemos dos bloques conectados a través de una cuerda. Dos bloques conectados a través de una cuerda. Esta cuerda, en principio, su masa es despreciable, ¿sí? Su masa es despreciable. También esta cuerda, como es ideal, es indeformable, digamos, su longitud es la misma cuando llegan a tensionarse, digamos, no se deforma. Estos dos bloques están conectados a través de esta cuerda, como les decía, y nosotros, si queremos hacer un diagrama de cuerpo libre, más adelante les voy a explicar qué es un diagrama de cuerpo libre, tengo que dibujar o tengo que establecer sobre ese cuerpo todas las fuerzas que están involucradas. En este caso, nosotros podemos observar, por ejemplo, que tenemos la fuerza que es el peso, que va dirigido hacia abajo siempre. Tenemos la reacción normal, que es dirigido siempre hacia arriba, como de la superficie hacia el cuerpo, hacia arriba. Si nosotros cortamos una parte de la cuerda, tenemos una tensión, ¿sí? Una tensión. La tensión es un tipo de fuerza. Y aquí también cortamos la cuerda y la tensión va siempre hacia el corte. Es la misma tensión porque es la misma cuerda. Si realizamos el diagrama de cuerpo libre del siguiente bloque, es justamente el peso que va hacia abajo, ¿sí? Entonces, los vectores también sirven para realizar el diagrama de cuerpo libre en cada sistema, para cada cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos en la última figura de toda esta fotografía, en la parte superior, perdón, en la parte inferior derecha, tenemos un bloque que es jalado, mediante una cuerda, ¿sí? Mediante una cuerda. Este bloque de 5 kilogramos es jalado mediante una cuerda, que esta cuerda hace un ángulo con el semieje positivo de las X de 25 grados. Entonces, si yo quiero representar esa fuerza mediante, valga la redundancia, una fuerza, entonces tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre. Corto la tensión, que es más o menos por aquí, y la fuerza o tensión va hacia el corte, ¿sí? Entonces, los vectores, en principio, sirven para representar el movimiento de los cuerpos mediante un vector posición, pero también sirve para representar o hacer el diagrama de cuerpo libre en cada uno de los cuerpos que conforman un sistema. ¿Está bien? Para eso sirve básicamente los vectores. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas interesantes que nos dice ¿qué es medir? ¿Qué es medir?
Otra pregunta bastante interesante, ¿qué es una magnitud? ¿Qué es una magnitud? Otra pregunta bastante interesante dice, ¿qué es dirección? Otra pregunta, ¿qué entiendes por vector? Entonces, para que no quede en el aire, les voy a más o menos indicar qué es a grandes rasgos cada una de estas preguntas, les voy a contestar. ¿Qué es medir? Se define medir como la interacción de un instrumento de medición y una magnitud física a medir. Por ejemplo, si yo quiero medir la longitud de una mesa, tengo que interactuar el instrumento, puede ser una regla o una wincha, y lo que yo quiero medir, la mesa, la longitud de la mesa. Entonces, el hecho mismo de poner en interacción la mesa y la wincha, a eso se le llama medir, ¿sí? Medir. Es una característica de querer obtener la magnitud, digamos, o la longitud de un cuerpo. En este caso estamos hablando de longitud, pero también puede ser, por ejemplo, calcular la masa, por ejemplo, de un cuerpo. En este caso tendrás que hacer uso, por ejemplo, de un instrumento de medición que es la balanza, etcétera, ¿no? Para medir volúmenes, etcétera. Entonces, eso es básicamente lo que es medir. ¿Qué es una magnitud física? En realidad, magnitud o cantidad básicamente nos quiere decir cuánto vale cada cosa respecto a lo que tú quieres saber sobre esa cosa. Me explico con ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero saber eh, la magnitud física de la masa, por ejemplo, de un cuerpo, 30 kilogramos. 30 es la magnitud, su unidad, kilogramos. Por ejemplo, si yo quiero medir la magnitud física de la longitud, 30 metros, 30 es su magnitud, su unidad, ¿cuántos son metros? Entonces, existen diferentes tipos de magnitudes físicas, que ya seguro lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué es dirección? Dirección. ¿Cómo lo podemos definir la dirección? Con respecto a un vector, se define la dirección con respecto a un vector, se define como el ángulo de inclinación que tiene un vector con respecto al semieje positivo de los ejes que definen el plano cartesiano, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un vector que está en el plano XY, entonces cuando te pide la dirección de ese vector tendrás que encontrar el ángulo con el cual se orienta ese vector en el plano XY. ¿Sí? Más adelante hay algunos ejemplos en el cual vamos a detallar cómo es que yo puedo calcular el ángulo o dirección de un vector. ¿Y qué entiendes por vector? Bueno, eso también lo vamos a ver más adelante, pero un vector es aquella magnitud física que tiene algunas características especiales, que tiene módulo, dirección y sentido. Tres características básicas que cumple un vector, ¿sí? ¿Qué es un vector? Una fuerza. ¿Qué es un vector? La tensión. ¿Qué es un vector? O un ejemplo de vector, un campo eléctrico, un campo magnético, ¿sí? Esos son ejemplos de vectores. Bueno, más adelante seguro que vamos a ver algunos ejemplos más que se van a ir presentando. Muy bien. Bien, aquí aparece un tema bastante interesante que es magnitudes físicas escalares. En la naturaleza, jóvenes, tenemos dos magnitudes físicas muy importantes, magnitudes físicas escalares y magnitudes físicas vectoriales. Las primeras, es decir, las magnitudes físicas escalares, son más abundantes que las magnitudes físicas vectoriales. No obstante, tienen diferencias unas con otras. Por ejemplo, una magnitud escalar, si vamos a leer un poquito lo que dice aquí, dice, existen cantidades físicas que quedan totalmente determinadas por su magnitud o tamaño, indicada en alguna unidad conveniente. Dichas cantidades se llaman magnitudes físicas escalares. Son ejemplos de cantidades escalares el tiempo, la masa, la energía, la carga eléctrica, entre otras. Entonces, para reforzar lo que dice aquí, una magnitud física escalar es aquella magnitud
que solamente tiene dos características. Tiene una cantidad o magnitud, o tamaño como lo llaman aquí, y su unidad. ¿Sí? Y su unidad. Por ejemplo, tenemos el tiempo. Cuando uno dice 30 segundos, no dice nada más que eso, 30 segundos. 30 es la cantidad y segundos es su unidad. La masa, por ejemplo, mi masa, 80 kilogramos. 80 es la cantidad y la unidad son los kilogramos. La energía, por ejemplo, 30 joules. 30 es la cantidad o tamaño y su unidad son los joules. Carga eléctrica, por ejemplo, 30 coulombs. 30 la cantidad, coulombs su unidad. Otra magnitud física escalar, hay varias, muchas. Por ejemplo, la corriente eléctrica. Es una magnitud física escalar también la corriente eléctrica. 30 amperios, por ejemplo, 30 amperios. 30 cantidad, su unidad son los amperios. Otra magnitud física escalar, la longitud, o el área, el volumen, o la densidad. Longitud, por ejemplo, 2 metros. 2, la cantidad, metros, su unidad. ¿Qué más les decía? La densidad. Un ejemplo cotidiano y siempre se recuerda muchísimo, sobre todo en la mecánica de fluidos, la densidad del agua. ¿Cuánto es la densidad del agua? La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. 1000 la cantidad, kilogramos sobre metros cúbicos, su unidad. En fin, volumen, por ejemplo, 30 metros cúbicos, 30 litros, 30 la cantidad, litros la unidad. La temperatura, por ejemplo, la temperatura ambiente, ahorita más o menos es un poco más de frío, ¿cuánto sería? Vamos a ponerle 10 grados Celsius. 10 la cantidad, grados Celsius la unidad. En fin, existen diferentes tipos de magnitudes físicas escalares que seguro ya lo iremos detallando poco a poco en esta presentación. Entonces, no olvidemos que las magnitudes físicas escalares siempre tienen una cantidad y su unidad. Magnitudes físicas vectoriales. Las magnitudes físicas vectoriales son muy importantes. ¿Por qué? Porque reflejan la interacción entre dos cuerpos. Por eso es que a la fuerza se le llama una interacción, ¿no? Entre dos cuerpos. Entonces, vamos a leer un poco qué es lo que dice aquí. Un vector es un ente matemático utilizado para representar una magnitud física, la cual necesita estar caracterizada por los siguientes elementos. Módulo, dirección, y aquí debería decir también sentido. No lo dice, pero lo voy a explicar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero representar, vamos a tomar que esta flecha, ojo también con eso, que a un vector se lo representa siempre con una flecha. ¿Por qué una flecha? Porque una flecha tiene un inicio y un final, y un vector también tiene un inicio y un final, ¿sí? La longitud de esta flecha, que viene a ser el módulo, viene a ser también el módulo del vector, ¿sí? El módulo del vector. Entonces, una magnitud física vectorial, como puede ser la fuerza o la tensión, tiene tres características. Tiene un módulo, tiene una dirección y tiene un sentido. Módulo, dirección y sentido. Módulo es la cantidad. ¿Cuánto mide ese vector? La dirección viene a ser el ángulo y el sentido hacia dónde se dirige. Hacia dónde se dirige. Muy bien. Sistemas de coordenadas y marcos de referencia. Sistemas de coordenadas. Es muy importante siempre establecer el sistema de coordenadas para estudiar un sistema o marco de referencia. A partir de ese punto tú vas a trazar distancias, vas a poder calcular respecto a ese punto de referencia o ese marco de referencia, tú vas a poder calcular velocidades, aceleraciones, etc. ¿Sí? Aunque parece no tan importante, el nivel o sistema de coordenadas o marco de referencia es importante porque a partir de ese punto incluso tú puedes trazar alturas. Supongamos que tú estés en el primer piso, ¿sí? Y tu nivel de referencia para ti es justamente el piso donde están tus pies. Entonces, tú con respecto al piso, ¿sí? Tus pies con respecto al piso, ¿cuánta altura tiene? Ninguna, porque estás sobre el nivel de referencia. Estás ahí en el nivel de referencia, quiero decir. ¿Cuánto es? 0. Pero si yo, por ejemplo, que estoy en el sexto piso, con respecto al primer piso, porque mi nivel de referencia o mi marco de referencia está en el primer piso, ¿cuánta altura tiene? Depende, ¿no? Habría que ver cuánto es la altura de cada piso, ¿sí?
Entonces, establecer el nivel de referencia es muy importante porque a partir de ese punto tú vas a estudiar el movimiento de cada uno de los cuerpos. Así es que no es poca cosa, hay que tener mucho cuidado en eso. Muy bien. Sistema de coordenadas, lo más sencillo que podemos empezar nosotros es en una dimensión. Puede ser el eje X, el eje Y o el eje Z. Cualquiera de los ejes, pero un solo eje. Si estamos en el plano, es decir, conformado por los ejes X y Y, estaremos en dos dimensiones. ¿Por qué dos dimensiones? Porque tiene dos flechas. Observen, eje X y eje Y. Si estamos en el espacio, como pueden ser los aviones que se mueven justamente en el espacio, ya estaríamos en tres dimensiones. Pero en el caso de dos dimensiones, ¿qué es lo que contiene el plano? Contiene un origen, que está justamente en el vértice formado por estas dos flechas, ¿cierto? El origen. Y ahí estás tú, justamente cómo se posiciona el dibujo. Y ahí tú posicionas. Generalmente el origen se le denota con la letra 0 o 0 generalmente. ¿Sí? Y tenemos los ejes coordenados como están aquí. Eje X y eje Y. Ahora, si estamos en el espacio, tenemos tres dimensiones. X, Y y Z. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué va el eje X aquí? Y el eje Y acá y el eje Z aquí, por convención. Básicamente es eso, por convención, porque yo le puedo poner Y aquí, X aquí y Z cambiándolo, ¿no? Pero se ha establecido que en esta dirección está el eje X, en esta dirección está el eje Y en esta dirección está el eje Z. Así siempre lo vamos a representar el espacio. Muy bien, aquí hay un ejemplo importante que quiero que por favor tomen nota o visualicen muy bien esta imagen, ¿sí? Vamos a tratar de resolver este ejemplo. Observen, dice, ejemplo número 1, representación de un vector en el espacio bidimensional. Representación de un vector, de una fuerza, si ustedes quieren lo pueden visualizar así, en el espacio bidimensional. Bi viene de 2, ¿sí? 2 dimensiones. Entonces dice, sea el punto 0, cuyas coordenadas son 0,0, y el punto P, cuyas coordenadas son 3,4. Representar el vector R, vector, por eso es que lleva una flechita, vector, es igual al vector OP, Muy bien. Voy a ubicar primero, este sistema de coordenadas, este par coordenado, aquí, 0,0, en el plano cartesiano. Como ya habíamos visto anteriormente, el origen de coordenadas se ubica en este punto, en el vértice, en la intersección de los ejes X y Y, ¿sí? X y Y, acá está. El origen, 0,0. Muy bien, y el punto P es 3,4. Una observación importante, por favor. Siempre un par coordenado va ubicado de la siguiente forma. Primero va ubicado la coordenada X, luego la coordenada Y y finalmente la coordenada Z. No aparece aquí porque estamos en un caso bidimensional. De estar nosotros presentes en un caso tridimensional aparecerá la coordenada Z. No es el caso, simplemente estamos en un caso bidimensional. Entonces, nos dice ubicar el punto P cuyas coordenadas son 3,4. Quiere decir que X ¿cuánto vale? 3, ¿sí? Porque la primera coordenada es X. X ¿cuánto vale? 3. Entonces es 3 positivo. Se ubicaría aquí, siempre en el lado derecho de este eje coordenado. 1, 2, 3. 3. Aquí estaría el número 3. Muy bien, ¿cuál es el siguiente par coordenado? Sería 4, ¿cierto? 4. Pero esa sería la posición correspondiente para el eje Y. 4 positivo hacia arriba, entonces sería 1, 2, 3, 4. Si yo por estos puntos que ya marqué en X3 y en Y4 trazo una línea imaginaria, como es esta línea entrecortada de color rojo, entonces trazo una línea de esta forma. En el punto 3 en X trazo una línea así, hacia arriba, y en este caso del punto 4 en el eje Y trazo otra línea. El punto de intersección es el punto P. Es el punto P. Entonces ya tengo los dos puntos, el punto 0 o punto O y el punto P que está aquí. Muy bien, dice representa el vector R
flecha vector, el vector R, que es igual al vector OP. OP empieza en O y termina en P. Es por eso que la flecha o el vector parte desde el origen de coordenadas hasta el punto P. Este es el vector. Así se representa el vector en este caso bidimensional, en el plano XY. Muy bien. Algunas características importantes de este vector es encontrar su módulo. ¿Cómo encuentro el módulo? Muy bien, si ustedes recordarán, existe un teorema importante para ustedes, que es el teorema de Pitágoras. Si tenemos un cateto, por ejemplo, si este cateto vale ¿cuánto? 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Si este cateto vale 4 y este otro cateto vale 3, entonces, ¿cuánto vale esta hipotenusa? Porque es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Sus lados de ese triángulo rectángulo son 4 y 3, o 3 y 4. Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? Si ustedes recuerdan, el teorema de Pitágoras nos dice de que la suma de los cuadrados de esos lados, es decir, si elevo este lado al cuadrado más este lado al cuadrado, me va a dar el valor de la hipotenusa, que es este lado más grande, ¿cierto? ¿Cuánto es entonces? Sería 3 al cuadrado, este lado al cuadrado, más 4 al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado 16, raíz cuadrada de 9 más 16 es igual a raíz cuadrada de 25. Raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Muy bien. Entonces, el módulo de ese vector, ¿cuánto es? 5. ¿5 qué? Habría que ver qué es lo que estás calculando. Si estás calculando, por ejemplo, una fuerza, su unidad serían los newtons. Si estás calculando, por ejemplo, la longitud o posición de un objeto, sus posiciones, unidad de longitud, es el metro. ¿Sí? Es el metro. En fin, entonces habría que ver a qué magnitud física estás calculando para añadirle siempre su unidad. Muy bien, su dirección. Cada vez que a ti te pidan encontrar su dirección, lo que te están pidiendo en un vector, lo que te están pidiendo es calcular su ángulo. En este caso, este vector hace un ángulo con el semieje positivo de las X, el ángulo es teta, ¿sí? Teta. Entonces, se sabe que la tangente de teta es este cateto puesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Es este cateto sobre este otro cateto. Sabemos que este cateto, ¿cuánto es su valor? 4. Y este otro cateto vale 3. Entonces, la tangente de teta es 4 sobre 3. 4 sobre 3. Entonces, el arco teta es igual a ¿cuánto? Al arco tangente de 4 sobre 3. En general se define así el ángulo o la dirección como el arco tangente de y sobre x. Y sobre x. Ahora, como y vale 4 y x vale 3, sería entonces el arco tangente de 4 sobre 3. Y el arco tangente de 4 tercios es un ángulo notable, sería en este caso 53 grados. 53 grados. ¿Sí? Muy bien, espero que les haya quedado claro, si no, ya tendría que escuchar sus preguntas respecto a este problemita o a este ejercicio. Siguiente ejercicio. Les leo, dice lo siguiente. Representación de un vector en el espacio bidimensional. Dice lo siguiente, sea el punto M, cuyas coordenadas son 2,1, y el punto N, cuyas coordenadas son 6,5. Representará el vector S, que es igual al vector MN. Muy bien, entonces ubico primero el punto M, cuyas coordenadas son 2,1. Entonces, 2 sería en X, cuento aquí, 1, 2, 2 en X. ¿Y 1 en cuánto? 1 en Y. Aquí tenemos 1 en Y. Trazo las líneas imaginarias y la intersección me va a dar el punto M, ¿cierto? El punto M, es por eso que aquí ubico el punto M. ¿Cuánto es? 2,1. El siguiente punto, que es el punto final, justamente aquí debería llegar el vector, cuyas coordenadas son 6,5. 6 es en X y 5 es en Y. Entonces cuento 6 espacios en X. Miren, 1, 2, 3,
4, 5, 6. 6 es en X. ¿Y en Y cuánto es? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Trazo unas líneas imaginarias por esos respectivos puntos y la intersección me va a dar el punto N, tal cual como está en esta imagen. El punto N vale 6,5. Entonces, un vector parte siempre de un punto de inicio, en este caso el punto M, y se dirige hacia un punto final que es el punto N. Y aquí está justamente representado el vector S. Entonces, si yo quiero calcular la magnitud de ese vector S, ¿cómo lo haría? Ya saben ustedes, en este caso de manera general sería la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Otra observación importante aquí, por favor. Si un vector se representa con una flecha, entonces la magnitud o módulo de un vector, mejor, ¿cómo se representa entonces el módulo de un vector sin la flecha? Solamente con la letra S. Existe otra representación más interesante que es como un valor absoluto de ese vector. Pero otra forma es simplemente no ponerle la flecha nada más a ese vector y estás calculando su módulo o magnitud. Entonces, de manera general, como les decía, es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ahora bien, este vector ya no empieza en el origen, ¿cierto? Sino empieza en un punto arbitrario, que es el punto M, y se dirige hacia el punto N, ¿sí? Entonces habría que calcular cuánto vale esta distancia. Si ustedes se dan cuenta, aquí en esta gráfica, sería cuánto. Si hasta aquí es 5 y hacia aquí es 1, entonces ¿cuánto vale solamente esta parte? Sería la resta, ¿no? 5 menos 1, que es ¿cuánto? 4, ¿sí? 4. 4 en Y, por eso que acá le pongo el numerito 4, 4 al cuadrado. ¿Y cuánto vale este otro cateto? ¿Sí? Sería la resta, ¿de quién? Del punto final, que es 6. ¿Cuánto le tengo que quitar? 2. 6 menos 4, ¿cuánto es? 2. Perdón, 6 menos 4 sería 4. Entonces, la coordenada x, ¿cuánto saldría de este cateto nada más? Sería 4 al cuadrado. 4 al cuadrado más 4 al cuadrado sería 16 más 16, sería 4 raíz de 12 la respuesta. ¿Sí? 4 raíz de 2. Muy bien. Ya como habíamos mencionado anteriormente, la dirección se calcula con el ángulo, ¿cierto? El ángulo, en este caso, θ es igual al arco tangente de y sobre x. Y vale 4 y x vale 4. Muy bien, sería entonces el arco tangente de 4 entre 4, 4 entre 4 es 1, el arco tangente de 1 es un ángulo también notable, conocido, que es el ángulo de 45 grados. Entonces, arco tangente de 1 es 45 grados. Si ustedes gustan, pueden verificarlo en sus calculadores. Escriban el arco tangente de 1 en sus calculadoras, creo que es Shift, tangente o tangente a la menos 1, también es otra notación, y le va a salir 45 grados. Muy bien, ¿cómo representa un vector en el espacio tridimensional? Fíjense, aquí ya yo he puesto que es x, y y z. Naturalmente tiene 3 coordenadas, ¿no? Ya hemos dejado el espacio bidimensional, aparece una nueva y está el eje z. Entonces, un ejemplo dice, representar un vector en el espacio tridimensional. Representa el vector u, cuyas coordenadas son 2 en x, 5 en y, 3 en z. Entonces, vamos a representar primero la coordenada x, son 2 espacios, ¿no? Positivo, fíjense. Entonces sería 1, 2. Si sería negativo, ¿dónde estaría? Hacia esta parte de acá, hacia la parte de atrás, ¿sí? Y si sería negativo en y, ¿hacia dónde estaría? Hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, según su pantalla, ¿no? Y si sería 3 menos 3 en z, ¿hacia dónde estaría? Hacia abajo, hacia abajo. ¿Cómo lo puedo entender yo esto de manera más fácil, digamos? Miren, pienso yo que ustedes están sentados visualizando esta imagen. Muy bien. Hacia adelante de ustedes y hacia atrás tengo una dirección, ¿sí? Pensemos que es el eje X. ¿Está bien? Hacia adelante y atrás tenemos el eje X. Hacia la derecha y hacia la izquierda tenemos otra dirección, otro eje, que sería el eje Y. ¿Está bien? Y hacia arriba y hacia abajo tengo otra dirección que es el eje Z. Y ahí están los 3 ejes que definen el espacio. Adelante y atrás, un eje, derecha e izquierda, otro eje, y arriba y abajo, otro eje. Muy bien, entonces volvamos a representar este vector. Como les decía, por ejemplo,
2, x vale 2, 2 espacios, 1, 2. En y vale 5, 1, 2, 3, 4, 5, acá está. Y en z vale 3, 1, 2, 3. Trazo por esos puntos una línea imaginaria, como es esta línea de acá roja entrecortada, uno esos puntos y ubico este vector que está aquí. ¿Cuánto es este vector? Su módulo. Bueno, simplemente como en el caso anterior, el módulo del vector u sin flecha es igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y aquí aparece un término adicional que es el z al cuadrado. Entonces, bueno, acá está mal, debería de ser u. Entonces, u es igual a ¿cuánto? Su módulo, 2 al cuadrado más 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, 2 al cuadrado es 4 más 25 más 9. Y esta cantidad, ¿cuánto es? Sería 38, ¿cierto? Raíz de 38 es la respuesta. Raíz de 38 es la respuesta.